encontraban en el área, también más de 600 fueron rescatadas ilesas. Conocer en tiempo real el tráfico marítimo ayuda a controlar las situaciones que pueden arriesgar el bienestar de cualquier buque, y para ello, las naves tienen la obligación de colaborar con la autoridad en la creación del panorama global del tráfico en el mar, permitiendo el intercambio de información con entidades internacionales y facilitando decisiones de impacto mundial. Pero no todas lo hacen. También existen naves que limitan o impiden su monitoreo, y la creación de ese escenario global se compromete. Y el esfuerzo para controlar los buques no solo tiene el objetivo de prevenir actos fuera de la ley, también puede ayudar a quienes se encuentren en peligro. Un esfuerzo que, en mis aguas, es uno de los grandes retos a los que pocos se enfrentan cada día. Yo solo puedo ser, naturalmente, mar. Pero quizás tú, ¿te imaginas? Avante, enfrenta el desafío. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Innova Polinad. Esto es un esfuerzo institucional llevado a cabo por la Academia Politécnica Naval y la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada, con el fin de dar un espacio para el emprendimiento y la innovación. Todos estos encuentros son posibles gracias al patrocinio del Gobierno Regional de Valparaíso y el soporte de Corfo con su programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación. Les recuerdo que están disponibles, además, las bases del concurso de innovación abierta Avante 2020, el cual pueden encontrar en nuestra página web, y además está disponible el formulario de postulación que está recibiendo las postulaciones hasta el 30 de noviembre. Para apoyar este proceso, hemos preparado un webinar informativo que va a ser el día de mañana, en donde vamos a tener a los expertos que nos van a ir aclarando las bases y vamos a estar abiertos a contestar cualquier pregunta al respecto. Así que los invito a inscribirse en este webinar aclaratorio de las bases del concurso en www.innovapolinad.cl. Bajan hasta las actividades del mes de noviembre y ahí van a encontrar el link de inscripción para este webinar que vamos a tener el día de mañana, explicativo de las bases del desafío Avante 2020. No pueden perderse la oportunidad de participar en la construcción de soluciones para nuestro mar. Sé que hay hartos que nos han estado siguiendo, ya este es nuestro 14º webinar de todos los martes, en donde hemos tenido invitados de tremenda calidad, y la semana pasada no fue la excepción. Tuvimos la presencia de Michelangelo Hu, con quien conversamos de la experiencia en emprendimiento, su experiencia personal, sus fracasos y sus éxitos. Si no pudieron estar presentes o les gustaría volver a ver cualquiera de las conferencias que ya hayamos realizado en el pasado, también entran en nuestra página web y arriba hay un link que dice sala de prensa, donde pueden encontrar nuestras notas de prensa y además los videos completos de los webinars que hemos hecho en el pasado. Así que desde ya los invito a que revisen las conferencias si es que encuentran los temas interesantes para que nos puedan seguir acompañando en los capítulos que nos quedan por delante aún. Como les venía diciendo, hemos tenido invitados de muy alta categoría, tanto nacionales como internacionales, y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Nicolás Chea, fundador de G100, que es una red filantrópica que reúne a más de 100 emprendedores de experiencia que busca acelerar el emprendimiento en Chile. Además, Nicolás ha tenido participación en otras organizaciones orientadas al trabajo colaborativo que quizás a nuestra audiencia le van a empezar a sonar algunos nombres como Casa Co, Cumplo o Startup Chile. Ha sido asesor de emprendimiento e innovación del Ministerio de Economía entre los años 2010 y 2011. Todo este éxito lo ha desarrollado, digamos, partiendo desde su educación en la Universidad Católica, pero además cursó un magíster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Stanford, tiene un máster en Educación de la Universidad de Columbia, es profesor de emprendimiento en la Universidad Católica, ha recibido el premio al Joven Emprendedor Innovador de la Cámara de Comercio Chileno-Americana, fue Premio Nacional de Innovación a Boni en 2 oportunidades. Así es que darte la bienvenida, Nicolás, a nuestro webinar. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a nuestra audiencia que vamos a estar recibiendo preguntas durante la conversación con Nicolás y con el comandante Francisco Macay, que ya ustedes están también acostumbrados a este nuevo formato, en donde tenemos una conversación para hacer este intercambio de ideas mucho más ameno. Así que gracias, Nicolás, bienvenido al comandante Macay, gracias a los dos por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, pero se te olvidó lo más importante, po. ¿Qué se me olvidó? Oficial de la Reserva Naval, po, hombre.
Toda la razón, toda la razón. Obviamente. Efectivamente, efectivamente, Nicolás, bienvenido a la casa al final del día. Muchas gracias, comandante. ¿Cuándo fue que partió esa aventura? Bueno, yo hice el CAOR cubierta en la Escuela de Armamento del año 90 y los veranos del 93 y 94, y después tuve una semana de instructor, fui a recibir a los motes a la Escuela Naval. Así que ahí nos entretuvimos un rato con los que venían entrando, pero fue una experiencia fantástica, yo siempre lo digo, los mejores veranos de mi vida, pero por lejos. Más allá de las vacaciones, digamos. No, olvídate, mejor que las vacaciones. En ese minuto todos nuestros amigos se reían, nos decían que éramos unos desadaptados sociales, y hoy día, olvídate, muchos nos confiesan que se arrepienten enormemente de no haberlo hecho, porque nos ven a nosotros lo bien que lo pasamos, lo mucho que aprendimos. Así que no, y además cumplimos con nuestro deber ciudadano, así que una tripleta perfecta. Tú estabas en esa época en el colegio todavía. No, había terminado el colegio. Esto era pasando a la universidad. Perfecto. ¿Y cómo llegaste a ese curso? ¿Cómo fue que te entusiasmaste a participar? Bueno, la verdad que yo siempre he tenido mucho cariño a las Fuerzas Armadas. Yo nací en Estados Unidos, mi familia, por el lado de mi padre, son gringos, son de Nueva York. De hecho, mi padre estuvo en el ejército 2 años, fue voluntario en Vietnam, estuvo en Vietnam 1 año, entonces imagínate, eso es súper marcador. Y por el lado materno, desde chico íbamos siempre a Viña. Mi abuela materna tenía una fascinación por los marinos, en alguna época, bueno, después, pero mi abuelo además, materno también era amigote del almirante Merino, así que por todos lados, creo que jugaban golf ahí en la Salina, así que de hecho yo le contaba al capitán, a Jorge, que también de hecho postulé a la Escuela Naval en su minuto. No me acuerdo, era chico, no me acuerdo por qué razón no entré, pero dije, si no entro, yo estaba consciente de este programa de los 2 veranos, y lo tenía clarísimo que lo quería hacer. Así que, pero como te digo, fue una experiencia extraordinaria. Oye, excelente, bienvenido a casa, entonces, después de tanto tiempo. Muchas gracias. Fuiste a la universidad, ingeniería comercial. La idea hoy día es recorrer un poco la vida tuya profesional, porque en el entendimiento que el emprendedor no nace, se hace al final del día, y las experiencias pasadas apartan a construir, ¿no es cierto?, el perfil para poder llevar a cabo un emprendimiento y sacarlo adelante a pesar de los fracasos eventuales o las batallas perdidas, y seguir dando la pelea. Y esto en el contexto, ¿por qué es importante en el contexto en que estamos? Pasamos al desafío de innovación abierta, donde queremos que se generen los primeros emprendimientos de base científico-tecnológica para la defensa, en este caso particular en problemas de la Armada. Y entonces entender desde acá cómo se arma y qué necesita un emprendedor para ser exitoso es parte de esta serie de webinars. Como mencionó Jorge, la semana pasada tuvimos a Michelangelo Ho. Michelangelo hoy día es el encargado de la innovación de la última milla en Amazon, en Estados Unidos, pero antes de eso tuvo 2 experiencias de emprendimiento que compartió con nosotros, una buena y una muy buena, y una pasada por una aceleradora en Georgia Tech. Pero obviamente el contexto de emprender en Estados Unidos es un poco distinto al contexto de emprender en Chile, y esa es un poco la carrera que has seguido tú. Entonces, gracias primero que nada por acompañarnos y armar esta historia que podemos compartir con la audiencia para comprender más el mundo de los emprendedores, entusiasmar a aquellos que quieran serlo, y entender también de cómo se mueve ese mundo, que a pesar de que no es el mundo de la institución, si queremos emprendimiento con soluciones para la defensa, hay que entender cómo es que eso funciona y cuáles son sus variables. Claro. Entonces, Bueno, yo creo que lo primero, sí, estoy totalmente de acuerdo que los emprendedores se nacen, perdón, se hacen más que nacen, y lo hacen nuestras circunstancias. Y lo interesante es que el emprendimiento, por definición, surge de la adversidad.
los seres humanos no estamos programados para innovar ni para cambiar, como que todos aspiramos. El gran sueño del ser humano es como que todo te salga bien y va a llegar un minuto en que como que va a llegar una meseta y ahí para adelante vas a tener un futuro estable y no sé si una piña colada y con vista la puesta de sol y qué sé yo, tipo como comerciales, ¿eh? Por eso que todos los comerciales como que te muestran esa imagen, los de lotería y como que esa es como la gran aspiración. Por lo tanto, lo primero que hay que reconocer es que los seres humanos, de hecho estamos programados para imitar. Hay una glándula en el cerebro, me explicaba un amigo, un neurobiólogo, que es la glándula, no sé, o la célula de la imitación. O sea, estamos programados para imitar, imitamos los patrones de conducta, el 80% de las conexiones neuronales ocurren antes de los 5 años. Imagínate, y el 20, no sé, pues el 19% después, como a los 20, ya después de los 20 ya están los dados tirados. Afortunadamente las conexiones superan con crece lo que necesitamos durante la vida. Entonces, pero eso es importante reconocer, como seres humanos no estamos programados para innovar, para cambiar, para desafiarnos. Entonces aquellas personas que han sido criadas en la adversidad están en una gran ventaja, porque en el fondo su vida, desde siempre, y por eso que bueno el título de esta charla, y por eso que yo encuentro que realmente todo lo que yo aprendí, como decía, yo estudié en la Católica, estudié en Estados Unidos, en las mejores universidades, y si tú me hicieras así escoger una, ¿cuál es el entrenamiento que tú repetirías solamente para emprender? Pero de verdad, no es porque, y esto lo digo siempre, no es por la charla, son los 2 veranos que tuve en la escuela de armamento. Uno, porque por todo lo que significa el rigor, el compromiso, ¿para qué les explico a usted todo lo que se aprende, el espíritu de equipo, el compromiso con el objetivo, pararte adelante, o sea, echarle para adelante, hacerlas, no sé, cuando estás agotado con las 500 flexiones y te hicieron dar 100 más y te las mandaste las 100 más. Y sobre todo ese entrenamiento a una edad temprana. Es un lujo, pero realmente asiático. Y luego, claro, bueno, quizás también los emprendedores tenemos algún gen, alguna cuestión, no sé, ya a esta altura de repente uno piensa que es medio patológico, pero como que empezáis a innovar y se empieza a correr un poquito la frontera y te das cuenta y cada vez vas avanzando más y como dicen los norteamericanos, hay un dicho que a mí me gusta que dice, si es que nunca has fracasado es que no estás asumiendo suficiente riesgo. Y uno al final cuando está ahí en esto, y no es que uno lo haga por, no sé, hay algo de ego también, pero en general porque, no sé, pues la vida es corta y estás consciente que ojalá poder morir con la satisfacción de que hiciste tu mejor esfuerzo, aprovechaste tu talento al máximo. Entonces, en esta dinámica del emprendimiento como que está el desafío continuo. Y sobre todo hoy día en un mundo que es bastante competitivo o es suficientemente competitivo. O sea, hoy día es un cliché, pero el que se queda dormido, pero se lo van a comer en 2 segundos. ¿Para qué decir ahora en el mundo post-COVID, con toda la digitalización y la competencia? Mira cómo están las industrias, empresas icónicas, los incumbentes, hoy día están todos en jaque. El gran riesgo hoy día es no innovar. Ese es un concepto, Francisco. Y lo otro, que a mí hay un tema de lenguaje, desgraciadamente, porque en el castellano el emprendedor o emprendedora tiene 2 acepciones. Una acepción tiene que ver con, y si tú ves el diccionario, va a decir, mira, emprendedor es todo aquel que comienza una empresa. Pero la segunda acepción dice que el emprendedor es todo aquel que enfrenta riesgos, que el emprendimiento es una actitud frente al riesgo, frente a lo incierto, frente a lo desconocido. Naturalmente a mí me gusta mucho más la segunda, porque no limita el emprendimiento a los emprendedores, a los empresarios. El emprendimiento va mucho más allá, y naturalmente que el emprendimiento es necesario, y saca la palabra emprendimiento, pero en el fondo quédate con la disposición al riesgo, el sobreponerte al fracaso, todas estas cosas planteadas así, naturalmente que son propios de todas las instituciones y naturalmente que de las Fuerzas Armadas. Y al menos y las Fuerzas Armadas, y obviamente la Armada no es la excepción, mucho del entrenamiento militar tiene que ver con eso. Entonces la gente me dice, no, ya, ¿de dónde saliste tú, fanático, que te gusta el maquis? No, o sea, si tú lo analizas parte por parte,
naturalmente que, que las habilidades que existen en la Armada, y un poquito también el sentido de esta conversación, es motivarlo, porque sí, naturalmente que uno requiere, yo por ejemplo como, y acá quizá una tercera idea, porque de repente se tiene esta caricatura que es absurda, que nosotros los emprendedores como que somos displicentes con la autoridad, con la jerarquía, que nos encanta el desorden y el caos, y con esa caricatura uno podría decir, bueno, esto no puede estar más lejos de lo que es una estructura jerárquica, disciplinada, autoritaria, formal, como son las Fuerzas Armadas, pero eso es absurdo, eso no es así. Yo no soy la persona más estructurada ni más disciplinada del mundo, y de verdad que tengo una gran admiración por las empresas grandes, por las estructuras que funcionan, porque que es re fácil, cuando tú estás partiendo algo, pucha, que es fácil, no sé, navegar un láser, un Optimist, comparado con la Esmeralda. Entonces, yo te diría que parte un poquito así, cuando uno hoy día, sobre todo, partir una empresa, partir un proyecto, el emprendedor corre con ventaja, porque estás naciendo en una época ahora post-COVID, digitalizada totalmente, pero el gran desafío es crecer. Y el crecimiento requiere estructura, requiere orden, y hay muchas instrucciones y decisiones que al final están las personas correctas, y en el mundo civil se llaman gerentes o subgerentes o qué sé yo, directores de las compañías que tomarán las decisiones, pero hoy día, como el mundo es más incierto, lo que sí se está abriendo, y naturalmente también en la Armada, y es la misma razón por la cual están haciendo este programa de innovación abierta, se abre un espacio fundamental para recibir sugerencias, ideas del entorno, y no solamente de la institución de la Armada, sino que además ir más allá. Oye, súper, qué buen contexto para la conversación. Pero quiero llevarte un poco a tu tiempo. Saliste de acá del Cabor, te fuiste a la universidad, y de ahí egresado, entraste a trabajar, me parece, en un trust, pero duraste poco, y te fuiste al mundo, más bien a Fundación La Rosa. Y creo que es importante tocar ese capítulo, porque después de eso parte lo que yo creo que es tu primer emprendimiento, que es la formación de jóvenes al servicio de Chile, digamos. Sí. Ya tenías tú en esa época. Bueno, efectivamente yo partí, el último semestre de la universidad me fui a trabajar con un profesor, gran amigo hasta el día de hoy, Alfonso Márquez de la Plata, y él me llevó al IM Trust, que es un banco de inversiones, y básicamente mi pega era, analizaba modelos de negocio y empresas para valorizarlas, ya sea para abrirlas en bolsa, venderlas o emitir deuda a partir de bonos. Estuve un año ahí, estaba recién salido de la universidad, súper buena experiencia, pero no sé, es como que no sé, quizás eran un pre-millennial, pero como que no es que me aburrí, pero en el fondo dije, sé que esta cuestión no es lo mío, y dije, sé que yo tuve una participación muy activa en la universidad, en centros de alumnos, trabajos de invierno, misiones, qué sé yo, y como que de repente dije, chuta, fue como que muy abrupto el paso al mundo laboral, profesional, y de repente dije, esta cuestión acá no voy a parar nunca más. Entonces decidí tomarme un año para dárselo a los pobres, a trabajar en alguna organización, en el fondo, donde escaseara talento como el mío, sin ser ni el más inteligente del curso, ni mucho menos, pero no sé, un ingeniero comercial en la Católica con experiencia en el mundo financiero. Y le fui a contar a mi jefe, también íntimo amigo hasta el día de hoy, Pato Bustamante, y él era director de la Fundación La Rosa. Entonces me dijo, oye, es que pena que te vayas, pero ya que te vayas a ir, fíjate que, ¿por qué no nos ayudáis acá? Porque estamos tratando de profesionalizar la fundación. Estuve un año, a mí me encanta la venta, de chiquitito, siempre estuve, de chico vendía, no sé, mi mamá a los 12 años me dan un saco de maíz y alimentaba a las gallinas, vendía los huevos. Esa experiencia se la pueden dar también, yo diría, después de la Armada, mi segunda mejor experiencia para emprender fue el gallinero que tuve a los 12 años, porque aprender a vender de chiquitito, por Dios que es importante, la gente equivocadamente como que mira así como que la venta con displicencia, como que si fueran los gallos. Compadre, yo soy un vendedor, pero así orgullosísimo. Y porque los vendedores somos los que traemos combustible al buque, si no la cuestión no anda nomás. Bueno, pero cierre paréntesis. Pero la cosa es que estando acá en la fundación fue un año extraordinario. Mi pega era salir a vender y encontrar maneras para levantar plata para financiar
hogares de ancianos, básicamente, y la operación de la fundación. De hecho, financiamos ahí un hogar en Pirque. Bueno, y entonces terminé ese año, y como que ya me tocaba volver así como al track tradicional. Mi familia dijeron, ya, mi abuelo, el que contaba antes, que era amigo del almirante Merino, era abogado. Él fundó un estudio de abogados que se llama Kiri y Compañía, que hoy día es por lejos el estudio más grande de Chile. Y era obvio que todos los primos íbamos a ser abogados, pues, así como lo fueron mis tíos, mi papá, mi abuelo, en fin. Y yo era bien regalón de mi abuelo, y también yo diría que hay un hito importante en mi vida, de haber sido como a los 15 años, que yo decidí que no iba a ser abogado. Cosa que me la peleó mi abuelo hasta el día que se murió, pero y después dijeron, bueno, hacer ingeniero comercial, por lo menos agarré una buena pega. Imagínate, después renuncié para irme a la Fundación La Rosa. Ahí sí que estaban todos diciendo, este tipo ya demostró ser un idiota, porque imagínate, tenía el camino armado. Bueno, pero no, me lo digo en broma, siempre me apoyaron un montón. Pero ahí dije, chuta, como que ahí voy a volver al track así tradicional, ingeniero comercial de la Católica. En el fondo tenía ganas de casarme. Las lucas no eran suficientes, pero dije, ¿sabes qué? Qué ganas de armar un programa para poder motivar a otros que tengan esta opción. Porque yo en la universidad, muchos amigos míos, que en el fondo que estaban trabajando en el mundo financiero, el mundo real, como más serio, no había una instancia concreta. Bueno, cuento corto, y armamos un programa que se llama Jóvenes al Servicio de Chile para motivar a jóvenes profesionales a que entraran a trabajar en municipalidades, ojalá municipalidades pobres y rurales. No sé, yo estuve 1 año y medio ahí, pero habrá pasado un lote, 100, 150, pero de ahí estuvo, no sé, Lucas Palacio, actual ministro de Economía, Fernando Rojas, que fue ministro de Educación, Rodrigo Delgado, que es el nuevo ministro del Interior, una serie de personajes, Pancho Moreno, que es subsecretario de Hacienda, fue joven servicio de Chile en Putre, fíjate. Blumel, ¿cómo se llamaba Blumel? Se me olvidó bueno, el ministro Blumel, él fue joven servicio de Chile en Futrono. Y si tú hablas con todos ellos, te van a decir lo importante que fue para su carrera política posterior haber hecho ese servicio militar en municipalidades chicas y rurales. Así que esa fue la razón de Jóvenes al Servicio de Chile. Ya después de Jóvenes al Servicio de Chile, bueno, ahí me fui a estudiar, ahí como que volví al mundo empresarial, hice un posgrado en educación, armé una empresa que se llama ICLAS, el 2004, una empresa de educación a distancia. Bueno, eso. ¿Qué te llevó? Porque cuando me empecé a ver tu historia, preparando la entrevista, una de las cosas que me llamó la atención es que tus emprendimientos en general tienen que ver no solamente con resolver un tema económico, sino que además generar un aporte especial en algún otro lado. Cuando uno agarra y dice, ok, Jóvenes al Servicio de Chile eventualmente no era un negocio en sí mismo, pero sí era una aventura de prestar servicio, por un lado. Cuando uno dice e-class, en una época en que la educación a distancia no era lo que es hoy día, digamos. Cuando tú partiste, me imagino que esto era bien nuevo. Fuiste hace 17 años, el año 2004. Claro, trabajaste también en la parte de educación en la Municipalidad de Santiago, lo que probablemente fue una plataforma para lo que siguió. Educación y e-class en el fondo es como impacto en la vida de personas en su educación directamente, además de que eventualmente sea un negocio per se. Entonces, creo que esa beta de un desarrollo, de un link social al rol empresarial, ¿y eso cómo nace? ¿En dónde nace eso? Mira, el tema social, bueno, me viene fuerte por mi mamá, súper fuerte, diría mi familia súper comprometida, jugada, no sé, y la parábola de los talentos me la repitieron desde chiquitito, así que viene fuertemente por ahí, y además me encanta, me encanta estar en el contacto con la gente, me encanta el contacto directo, sin intermediarios, soy curioso, me gusta ir a la fuente, me gusta entender realmente el problema. Al final el emprendimiento los emprendedores proveemos soluciones a problemas. Entonces, entre mayor sea el problema, y más gente tenga ese problema, mayor va a ser la disposición a pagar, tu margen, tu última línea va a ser más grande, ¿no es cierto? Pero lo entretenido del mundo actual es que
si además ese problema, aparte de ser rentable, puede ser súper relevante, toda una dimensión social adicional. Como que siempre está la caricatura de que claro, como que el empresario, ¿no es cierto?, es un troglodita que le gusta comer billetes y no lo comparte con nadie, y es como la caricatura del tipo encerrado en su bóveda, y en fin, hay algunos de esos, pero bueno, son las caricaturas, son los menos. Y por otro lado, lo social, uno se imagina al padre Hurtado y a la madre Teresa Calcuta, y en fin. Entonces como que siempre ha sido como que una cuestión bien binaria, ¿no es cierto? O ganáis plata y tenéis que, estas son las reglas y tenéis que maximizar la última línea, o lo contrario. Yo, junto con el tema social, soy pero ferviente defensor del libre mercado. Y va a ser, y en estricto rigor del capitalismo, lo que pasa es que el capitalismo hoy día es una palabra, pero ya tiene una connotación tan atroz, pero yo, o sea, me encanta Adam Smith, me encanta incluso la ética económica, que es bien estricta, he leído harto, he estudiado harto, o sea, los liberales, Mill y Bentham, y lo encuentro alucinante. Y creo que gran parte de los problemas que han habido no son culpa de ellos, le echamos la culpa a ellos, pero al final son manipulaciones de los incumbentes, de los grupos de interés, que naturalmente les gusta preservar y aumentar su privilegio. En el caso de los economistas, o sea, la gente le echa la culpa a Adam Smith y a Friedman y qué sé yo, pero todos estos personajes que yo estudié, a todo esto, o sea, les digo el tiro, tú me presentaste, yo tengo un sesgo, estudié comercial en la Católica, mi abuelo era abogado comercial, o sea, al final yo creo en la libertad y en la propiedad privada, pero así es como una cuestión obvia, demasiado obvia. Pero los principales enemigos, o sea, ¿cuál es el problema de los países? Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurre en todo el mundo emergente, es la concentración de poder. Y eso en la economía se llama monopolio. Y de eso nos advierten. Y entonces, y en eso el emprendedor también juega un rol bien interesante, porque al final el emprendedor viene a desafiar el statu quo. Tú, por definición, los emprendedores buscamos monopolios. Hay un economista que se llama Joseph Schumpeter que decía que los emprendedores son personas precisamente que andan buscando disrumpir, que encuentran ya sea con nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos modelos de producción, somos capaces de ofrecer una propuesta de valor más atractiva a los clientes, a los consumidores, y más atractiva que la que había. Y la que había era la de la persona que seguramente llevaba mucho tiempo, ya no sé, pues había dejado de estar, porque si no se hubiera dejado de estar, no hubiera estado el atractivo al emprendedor. Entonces, filosóficamente el emprendimiento tiene que ver con buscar espacios de ineficiencia. Pero lo que yo me he dedicado, porque también como que cómo conciliar estas dos cosas, cómo concilia una misma persona la maximización de la última línea con el bienestar social. Bueno, resulta que a eso no sé, ahora le llaman el emprendimiento social. Y ambas cosas no son incompatibles. Entonces, ¿cómo no va a ser maravilloso poder hacer una empresa súper rentable, que los accionistas y los inversionistas recuperen su plata, ojalá por 1000, que emplee muchísima gente, que pague muchos impuestos, que pague sueldo y que además le quede un excedente a las personas que asumieron el riesgo? Yo no tengo ningún problema con eso, en la medida que haya sido en un mercado competitivo. Porque si al emprendedor le va bien en un mercado competitivo, al final la utilidad de una empresa es la retribución al riesgo que asume, al talento que despliega y al esfuerzo en el que incurre. O sea, nosotros, no sé, pues siempre yo, los Mateos del curso, y nunca uno podría haber dicho que eran fomes, que no sé, pues estudiaban más de la cuenta, pero nunca jamás se le cuestionó la nota. Pues. ¿Por qué? Porque lo estábamos todos viendo. Y las reglas eran exactamente las mismas para todos. ¿Te fijáis? Entonces, eso también es muy interesante. Yo creo que en ese sentido Chile está en un momento histórico y está evolucionando mucho. Y efectivamente hoy día como país, no sé, quizás chico, quizás con toda la demografía típica de Latinoamérica, nos falta muchísimo por avanzar, pero hemos avanzado harto. Y hoy día yo diría que la segunda etapa, el segundo desafío,
tiene que ver con esta proliferación del emprendimiento. O sea, que se redistribuya la torta, pero ojalá que se redistribuya los próximos $30.000 per cápita, que no nos pongamos a redistribuir los 20.000 o los 10, ahí estamos a punto de pasar el límite, porque es posible, es perfectamente posible que Chile, y no en tanto tiempo, que países como el nuestro puedan llegar a un nivel de bienestar muy superior al que tenemos y mucho mejor distribuido. Y en eso los emprendedores tenemos un rol muy importante que jugar. Qué buena. Oye, y tú llegaste, quiero armar eClass. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaste? ¿Y cuáles son las experiencias que le puedes dejar a quienes quieran iniciar en el futuro algo, en esa etapa? Bueno, con respecto a eClass, también aprovecho de reconocer a Pato del Sol, que era profesor que él es el verdadero pionero en la educación a distancia, por lo menos con Internet en Chile. Él partió la clase ejecutiva. La clase ejecutiva es una iniciativa que partió con el diario El Mercurio y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, no sé, el año 2000, puede ser, quizás antes incluso. Súper pionero. Y también aprovecho de comentarlo porque yo la verdad que no soy el inventor, no soy ni Edison, ni mucho menos. Soy básicamente un buen observador. Y no tan... No sé, fíjate que Schumpeter tenía una definición que a mí me gusta mucho, que él decía que los emprendedores son personas medianamente inteligentes, pero extraordinariamente entusiastas. Yo me identifico mucho con eso. Yo soy un gallo de 5, no soy de 7, pero soy súper entusiasta. Entonces, al final, yo creo que la observación y la audacia, quizás, como para dar el paso. Yo lo que sí tengo y desarrollado, y quizás si tuviera alguna característica, no sé si especial, pero distinta, es que tomo decisiones muy rápido. O sea, yo cuando veo un problema y encuentro la solución, fue el caso de eClass, fue el caso de Cumplo, fue el caso de Startup Chile, generalmente son horas, o quizás un par de días, en que yo como que digo, o sea, que ya hay que cambiar el rumbo. Una vez que hago eso, no es que deje todo porque no soy inconsciente, o sea, en el fondo de ahí hablo con el abogado y veo si hay plata y me adapto, no dejo las cosas botadas tampoco, creo que eso es súper importante. Pero al final moverte con velocidad, porque lo más importante en el emprendimiento, al final, es el timing, es el time to market, como llaman los gringos. Entonces al final, un profesor mío de la universidad decía, ojo que anticiparse mucho es tan equivocado como llegar tarde. No. En el caso de Cumplo y de eClass, quizás, claro, yo estuve en Estados Unidos, justo antes de esas dos empresas me tocó estar en Estados Unidos. Lo recomiendo enormemente, viajar y observar, porque al final uno va a Estados Unidos, países del mundo desarrollado, y es como, no sé, pues como Volver al Futuro cuando tenéis el resultado de los libros de apuestas, pues ya cacháis más o menos lo que va a ocurrir en los próximos años. Pero de repente uno cree que las cuestiones van a ocurrir mucho antes que cuando ocurren realmente. Cuando yo estaba estudiando en Columbia, MIT ya había liberado su contenido 5 años antes, Columbia estaba abriéndolo, era bastante obvio que esta cuestión venía con mucha fuerza, pero no fue el 2004, fue más bien el 2020. Entonces el caso también cuando estáis comprometido con un propósito, que era mi caso, que más que la empresa, yo me tocó en la Municipalidad de Santiago, y eso quizás también otra cosa, nuevamente una característica, buena o mala para esto, más o menos bueno, pero que cuando te vas a meter a emprender o a resolver un problema, más te vale, o sea, conocer bien el problema. Es mucho más importante enamorarse del problema y no enamorarse de la solución. Los principales, o en términos económicos, enamórate de la demanda y no de la oferta. La mayoría de los emprendedores de proyectos no funcionan porque los emprendedores se creen que son más inteligentes que todo el resto y que ellos son tan geniales que cuando lancen este producto al precio que ellos estiman conveniente, con el margen que ellos necesitan, van a tener colas y colas de clientes y van a pasar a la historia, y esa cuestión no le pasó ni a Tesla. A Edison parece que sí, porque parece que se apropió de patentes que no eran de él, pero bueno, tampoco no quiero desmerecer a Thomas Edison porque es un gallo increíble, pero entonces al final no es casual
que ICLAS nació después de que yo estuve estudiando un máster en educación en Colombia, y especialmente después de que trabajé un año en la Municipalidad de Santiago, en la Dirección de Educación. La Municipalidad de Santiago administra 48 colegios, y me tocó entender la magnitud del problema que hay en la educación en Chile. Todavía no sé bien cuál es la solución, y de eso, por ejemplo, dije, ¿sabes que en verdad, después de haber visto lo complejo que es emprender en educación pública, me hubiera encantado? En ese minuto en Estados Unidos habían varias empresas, como que se anticipaba una irrupción del emprendimiento en la educación pública, que los emprendedores iban a empezar a intervenir y armar empresas en torno a la educación pública. Eso todavía no ocurre, han pasado ya 20 años. Entonces, por ejemplo, yo dije, bueno, acá me encanta la educación, quiero emprender con tecnología, y al final, si tú pones esas tres variables, aparece ICLAS. ICLAS es una empresa que es educación continua, ¿no es cierto? Entonces no es capacitación a empresas, por lo tanto no está bajo no está dentro del esquema, no le reporta al ministro de Educación, o sea, es un tema de educación continua para las empresas, full tecnología, lo cual y eso principalmente porque te permite moverte con mucha versatilidad y agilidad que se necesita. Y yo diría que la gran innovación que tuvimos frente a lo que en ese minuto era la clase ejecutiva, que ICLAS es una empresa distinta a lo que es la Olfi Ibáñez y la Tercera, que son los partners con los cuales nosotros partimos. La clase ejecutiva es una empresa cuyos dueños son la Católica y el Mercurio, o así era al principio. En cambio, ICLAS, al ser una empresa independiente, eso le dio mucha versatilidad para entender, para servir una demanda muy, muy versátil. En el caso de Cumplo me pasó un poquito lo mismo. Yo trabajaba o quizás antes en el caso de Startup Chile, me fui a estudiar a Stanford, me quedé viviendo en Palo Alto, en California, y yo siendo alumno en Stanford, mis buenos amigos europeos, todos tenían el mismo problema, que tenían muchas ganas de quedarse emprendiendo en Estados Unidos, pero al no tener green card o pasaporte, eso era muy difícil. Entonces me tocó vivirlo en carne propia, la angustia de mis amigos que hicieron lo posible y no les resultó. Entonces a mí me tocó conocer esa demanda de emprendedores extranjeros que no les estaba resultando Estados Unidos. Y me llamó el ministro Fontaine, me dijo que me fuera asesor de innovación. Y la verdad que la primera idea que se me ocurrió fue esta. Y le dije, oiga, ¿sabe qué, ministro? ¿Por qué no tratemos de hacer? Hay una cantidad de emprendedores increíbles que están así como pululando sin ¿cómo se llama esta película de Tom Hanks? ¿Está buena? Que vivía en el aeropuerto, que no tenía, se le acabó el país cuando estaba metido. Invitémoslo. Y me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Quién se va a ir a Chile? Le dije, mira, ya lo hizo Pérez Rosales el siglo XIX. Probemos nosotros a ver cómo nos vamos. En ese minuto Pérez Rosales regaló tierra y se engrupió a los alemanes y a los croatas y a los italianos. Bueno, veamos nosotros cómo nos va ofreciendo un subsidio y espacios de trabajo y visas de trabajo. Y ahí nació Startup Chile, que de hecho ahora cumplió 10 años. Y por último, el caso de Cumplo también me pasó un caso puntual, como que se me apareció el problema del sobreendeudamiento. El año del 2011, una persona que trabaja conmigo vino llorando a pedirme que lo ayudara para pagar sus deudas, debía 17 veces su sueldo, y las casas comerciales le estaban cobrando un 73% de interés. Imagínate, y dije, pero ¿de qué es esto? Si esto no puede ser. Y fui a las tiendas, me acuerdo en la época era Abecedín, La Polar y Tricot, creo que era, no me acuerdo, creo que era Tricot. En esa época no había la tasa máxima convencional, no sé, podían llegar a un 100% estas tasas de interés. Y nada, pues fui a entender cuál era realmente el problema, y después conocí a un gringo 4 meses después y tenía esta idea que era estas plataformas de financiamiento colaborativo, y ahí partimos Cumplo el 2011 y en eso llevamos 9 años. Sí, bueno, quería destacar una cosa que mencionaste al principio, de entender bien el problema. Nosotros, a modo de comentario, en el equipo, cuando partimos levantando los desafíos, para lanzar en el desafío Avante, fue una tarea que tomó varios meses, de hecho, porque había muchas visiones distintas respecto de qué es lo que requería ser solucionado. Y efectivamente, dentro de las conversaciones con el ecosistema,
mucha gente que se nos ha acercado a preguntar cómo hicimos esa pega, porque aparentemente el entender el problema y enamorarse de ese problema es fundamental. Así que creo que comparto absolutamente lo que dijiste al principio. Realmente, y si miras los timings, no sé si tú los viviste, pero hiciste un año o un poco más entre educación, el máster de educación son 2 años, un año más en la municipalidad antes de partir con ICLAS, significa básicamente que fueron 3 años exponiéndose al problema antes de salir con una solución. Y si miras el caso de Startup Chile, tú estabas, el MBA en Stanford, ¿cuántos fueron? 2 años, ¿no? Un año, es como un MBA, pero de un año. Un año en Stanford, en donde viste la oportunidad, viste el problema que tenían tus amigos tratando de emprender en Estados Unidos, que eventualmente eso presentaba una oportunidad para Chile. Entonces también es exponerse al problema durante un largo rato antes de partir con la solución. Entonces como que las tomas de decisiones son rápidas, desde una semana a otra y después a moverse, digamos, pero para llegar a esa toma de decisión hay un montón de información que se acumuló antes, digamos. Totalmente, súper importante, súper buen punto. Entonces, y de hecho nosotros nos conocimos en la época cuando llegaste al ministerio en el 2010, y Startup Chile, en esa época incluso que hiciste el entrepreneurship, ¿o no? Sí. No, pero eso no lo hice yo, eso lo hice, no, creo que los de la Católica con la Tina Silling, pero yo estaba en el gobierno, creo que le financiamos la benzina no sé, la Corfo, creo que le financió la benzina al buque. Efectivamente. Oye, hemos hablado harto de cuáles son las características personales que se deben desarrollar y que muchas de ellas las adquiriste desde chico, incluyendo la pasada por el curso aspirante oficial de la Reserva de la Armada en los veranos. Pero ¿qué herramientas te fueron fundamentales de las que aprendiste, digamos? ¿Qué cosas son aquellas que necesariamente te tienes que hacer más allá de la forma de ser, sino de formación formal, que no pueden faltarle a un emprendedor? Mira, lo que pasa es que todo lo más formal, no sé, pues como dice el comercial, para eso está Mastercard. O sea, esa cuestión la podí ir sumando. Yo creo que lo más importante, y en esto ya que nos quedan como 15 minutos, el tema de esta conversa es la Armada cuna de emprendedores. Y yo, fíjate que de hecho hay tantos casos, y nosotros, Francisco, con el comandante Macay, efectivamente, yo creo que tú me iluminaste con esto, o sea, como el involucramiento de las Fuerzas Armadas y de la Marina particularmente. Yo no sé exactamente bueno, en verdad, obvio que somos los más choros de todas las ramas, en todas partes, pero independiente de eso, las Marinas parecieran tener un rol muy protagónico en todos los procesos de innovación, no solamente las Fuerzas Armadas, sino que los países. Estados Unidos, creo que la Armada maneja el 80% del presupuesto de innovación, o la mitad, una cifra impresionante. Y hoy día me encanta la idea de motivar esto, porque como te decía y te insisto, para mí, ¿qué es lo que es lo más importante para emprender? Es la empatizar con el problema, el compromiso para seguir adelante, el llegar al objetivo, el definir el objetivo, definir el proceso, ¿a qué decir el espíritu de equipo? O sea, te prometo que si tú hago la lista, las principales 10 cosas, tú me decís, ¿dónde la aprendiste esta? Y tuviera que poner, no sé, la Católica, Stanford o la Armada, o sea, las 10 las aprendí en el servicio, o no sé, 9. Entonces, es demasiado importante. Y lo otro también es que en Estados Unidos la gente cree que los emprendedores como que son todos cabros chicos y a los 20 años ya todos los... Eso es falso. La edad promedio que tienen los emprendedores, los fundadores de compañías en Silicon Valley, son 41 años. A los 41 años. Yo olvídate, me acuerdo, yo tuve la suerte en Stanford, tuve una clase con Eric Schmidt, que era no sé si todavía sigue, pero fue presidente de Google muchos años. Y él nos decía, preocúpense, ojalá tengan algún ex uniformado. Y él decía, pero no solamente uniformado, cuando ustedes se encuentren
con una persona que haya pasado que tenga experiencia militar y que además sea flexible y tenga quizás esta versatilidad, contrátenlo al tiro. No les puede ir mal con esa persona. O asóciense, súmenlo al equipo. Porque el valor que le traen a la mesa, una persona, cualquiera de ustedes, no sé cuánta gente está oyendo esto, pero con 20 años de servicio, con la disciplina, con el rigor, con el compromiso. Además, hoy día vamos a ir hasta los 90, o hasta los 100, no tengo idea. Entonces, a mí me hace todo el sentido. Y no tengo ninguna duda que después así como ocurre en Israel y ocurre en diferentes países del mundo, van a empezar a surgir cada vez más emprendedores extraordinariamente notables. Y que uno dice, bueno, sí, pero es que lo que pasa es que fíjate que yo era submarinista o era encargado de telecomunicaciones, son habilidades súper específicas que quizás no son necesarias en el mundo civil o más allá de mi área específica. Da lo mismo. Elon Musk estudió física en la universidad. Mira la media cuestión que ha armado. No sé, ¿tú sabes qué tienen en común Sam Walton, que es el fundador de Walmart, el fundador de Federal Express, el fundador de los zapatos Sperry, el fundador de WeWork? ¿Sabes qué tienen en común esas 4 personas? Son todos marinos, güey. Son todos marinos. Todos pasaron por... Y si tú le preguntas a ellos, ahí tenés, Walmart. O sea, cuando tú le preguntas a Sam Walton, ¿cómo fuiste capaz? Y dije, porque así me entrenaron. Federal Express, ¿para qué decir Sperry? O sea, además son zapatos que partieron diseñando modelos para que se pudieran mojar y se agarraran en la cubierta los yates. Entonces está lleno de ejemplos. Por lo tanto, yo creo que las Fuerzas Armadas, y yo tuve, la verdad que una patudez yo, y no quiero subirme por el chorro, porque en verdad 5 meses en la Armada, ustedes dirán, oye, este compadre, o sea, fue un turista de la Armada, no sé, puede ser, pero especialmente ustedes hay un activo ahí que es tan potente, y que ojalá que podamos sacarle mucho más provecho, y potente, y eso además, por lo tanto, y la última idea, me encanta lo que están haciendo Francisco y Jorge, porque precisamente estimular esta innovación, pensar distinto, decirle formalmente al contingente activo que desafíe un poco los procesos, la manera como hemos hecho tantas cosas. La Armada, como cualquier institución, y probablemente más, tiene inercia súper ineficiente. Y claro, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hace así? Bueno, en verdad, porque así me dijeron que había que hacerlo y no se te ocurra cambiar porque te van a sacar la cresta y vaya, no, ¿cachai? Entonces, de repente cuando uno se lo toma demasiado literal, naturalmente que eso puede inhibir el emprendimiento, pero ya en el año 2020, ustedes lo tienen claro, nuevamente, por eso lo digo con tanta tranquilidad, pero me parece súper importante reforzar esta actitud, este talento, no solamente porque vamos a tener una mucho mejor Fuerza Armada, vamos a tener un país más seguro, pero además porque la contribución posterior al mundo civil puede ser gigantesca. Nicolás, antes Sí. me dejas una pregunta, porque Nicolás, ha sido súper entretenido escucharte, Nicolás, la verdad que súper dinámico, súper entretenido escuchar tu historia. Un poquito si pudiera resumirlo muy en corto, es en vez de poner un objetivo de formar una empresa allá lejos, lo interesante de tu visión del emprendimiento es que lo entretenido es este camino, que te ha ido formando desde el gallinero, desde pasar por la escuela naval, trabajar en distintos lugares e ir estudiando por distintas partes. Y un poquito has visto los problemas como van pasando delante de ti y vas pensando en soluciones, como quizás muchos de los que nos están escuchando en sus recorridos también van encontrando esos problemas. Y quiero hacerte una pregunta relacionada con los G100, y durante el inicio de la presentación hablamos que G100 agrupaba 4 Cs, que son consejos, contactos, cariño y capital, ¿cierto? Cuando uno... En la Marina, como tú bien dices, somos una cuna de emprendedores, tanto los marinos que nos precedieron como algunos marinos actualmente en el servicio y fuera del servicio. Y quiero hablar un poquito por ello, porque consejos y capital cae más o menos de cajón, que uno necesita capital y necesita estar asesorado por alguien que sepa. Pero contactos y cariño.
¿Cómo se transmite ese cariño? ¿Cómo se hace efectivo? ¿Cómo se logran esos contactos que a través de todo el recorrido que nos has contado, un poquito ha permitido también este caso de éxito o estos casos de éxito que tú nos estás presentando, que son, en el fondo, si yo veo un problema y tengo ese alma, ese espíritu emprendedor, logro conseguir capital, logro encontrar a alguien que me dé consejo, qué difícil es crecer con cariño y ir avanzando por esa red de contactos que te permite avanzar. No sé si me puede ayudar un poquito a elaborar eso, de contacto Sí. y particularmente. Mira, es que es súper, súper buena la pregunta. Pero yo te diría, Jorge, que, o sea, se me ocurre poco, yo diría que las 4C, lo que la Armada más entrega, la más fuerte, es precisamente la del cariño. Quizás una versión poco convencional de cariño, ¿no es cierto? Pero al final, no sé, pues yo en el segundo verano, y ustedes entre miles de historias, pero nunca se me va a olvidar, nos hicieron trotar, no me acuerdo, nos llevaron hasta con trotando, cuando estábamos yo peso 46 o 7, cada bota pesaba como 20 kilos, después de tirar, hacer tumbito en la arena, las torpederas y el mar, todas esas cosas que ustedes le han hecho 1000 veces. Pero no sé, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, me desgarré a la vuelta, ya no podía, se devuelve un amigo y me va a buscar. Y si no hubiera sido por él, no. O sea, el cariño que está implícito en los códigos de las Fuerzas Armadas, y para qué decir, el cariño que reciben ustedes, toda la familia, todo lo que yo oigo, en el fondo, los cónyuges, los familiares. Puta, si hay familias cariñosas que les aguantan, porque pucha, que es difícil ser hijo, señora, marido de marino. O sea, es una organización en la cual quizás no lo vemos como cariño, porque como que, no sé, pero el cariño en la institución militar es notable. Las lealtades son muchísimo más fuertes que en la vida civil, yo creo. Y por eso te Y preguntaba, porque totalmente, o sea, creo que esa contención de la cual están rodeados, y no quiero tampoco ser, no sé, no quiero caricaturizarlo ni nada, pero de verdad lo siento así. Y los contactos, o sea, hoy día existe LinkedIn, po. Hoy día los contactos están súper a la mano y no sé, pues a través ahora ya nos conocimos por Zoom, a través del comandante o sea, al final, antes de Internet estábamos a 6 grados de distancia de cualquier ser humano en el planeta. Hoy día con las redes sociales estamos a 1,5. mi pregunta iba ¿sabes por qué, Nicolás? Porque generalmente la misma caricatura que estuvimos hablando hace un rato atrás, de que el hombre de negocio es un monstruo que quiere comer billetes, ¿cierto? Y en Chile somos buenos para caricaturizar todo, y como que negocios o empresas y la palabra cariño nunca han combinado mucho. Y generalmente cuando uno se quiere lanzar a emprender, lo hace de temeroso, de compartir ideas, de conversar con más gente, justamente por esta reticencia Sí. a compartir, a que me van a robar o me van a quitar, porque vivimos y para allá iba un poquito mi pregunta, en el fondo, Sí. ¿cómo se mezcla el mundo de los negocios y el cariño? Eso es lo que todavía... Perfecto, súper buena pregunta. Yo te diría que hoy día, cuando nosotros hablamos de cariño, la cuarta C, el cariño, por un lado, tiene una parte de contención. El cariño se expresa el cariño puede ser duro, pero cuando el cariño se puede expresar en franqueza, en decir la verdad, en contarla firme. Lo peor que al emprendedor le pueden decir, sí, fantástico, me tinca, oye, dale, échale para adelante, cuando de repente sí, ni siquiera te diste la molestia para entender realmente lo que estaban haciendo. Pero lo segundo, Jorge, es que hoy día en un mundo más competitivo, hoy día una palabra pero fundamental, es la empatía. Y para mí la empatía y cariño uno podría decir que son casi sinónimos, pero hoy día sí que tú, o sea, aparte del el entender el problema, entender a tu usuario, pero en serio, o sea, irte a ir, si querés meterte en el mundo de educación, bueno, entonces anda a meterte a la municipalidad. Si querés resolver no sé qué temas de seguridad, bueno, entonces parte por postular a la Armada. Si querés resolver la pobreza, ándate a ir 6 meses a un campamento. Cosas que antes eran cuestiones como media, no sé, puntuales y el cliente incógnito y todas esas cuestiones, hoy día ya no es suficiente. Entonces, hoy día el emprendimiento exitoso
requiere un nivel de empatía muy grande con tu usuario, con tu cliente. Y por lo tanto, si no hay empatía, si no hay cariño con aquella persona, con tu cliente, no lo vaya a atender bien. Por lo tanto, hoy día se vuelve nuevamente cariño o empatía, esa cercanía. Y al final el cariño está en el diseño de un buen producto, en el respeto por tu cliente, que tu aplicación realmente sea simple, que el precio sea el correcto, que la cuestión funcione. ¿Te fijáis? O sea, si fuera solamente maximización de la última línea, quizás lo podía hacer en un mercado poco competitivo, porque si sería un monopolio, ¿qué te importa? Ofrécele cualquier cuestión y te la vas a tener que comprar al precio que le digáis, y si no, se va a joder, ¿te fijáis? Pero eso ya no existe, afortunadamente. Por lo tanto, si tú quieres realmente ser exitoso y ser competitivo además, la empatía por tu usuario, y no solamente además hoy día, no solamente es por tu usuario, es por tu, como dicen los gringos, por tus stakeholders, ¿no es cierto? Por tus vecinos, por el entorno, por la ciudad. O sea, la cadena de valor, el ámbito de impacto de la empresa se reconoce que va muchísimo más allá de las personas que están contratadas y el cliente directo. Oye, Nico, tenemos una pregunta de la audiencia. Dice Nicolás, ¿qué nos aconsejas a los que lideramos la innovación en las universidades de cómo podemos ayudar a formar a los futuros innovadores, emprendedores del país? En otras palabras, ¿cómo mejoramos? Francisco, déjame, que tenía una reunión a las 4, déjame atrasarla porque esto está mucho más entretenido que la otra. Y así me puedo quedar un ratito más, espera un poco. Ya. Tenemos 20 minutos más por si quieren. Perdón, dale. Yo creo que vamos en unos pocos minutos. Oye, no, pero nos llegó una pregunta del público, dice Nicolás, ¿qué nos aconsejas a los que lideramos la innovación en las universidades de cómo podemos ayudar a formar a los futuros innovadores, emprendedores del país? En otras palabras, ¿cómo mejoramos nuestro semillero o divisiones inferiores? Mira, lo primero, mi sugerencia, aprovechando que no conozco a la persona ni la universidad en la que trabaja, es que yo sería súper cuidadoso con plantearme al mundo como el líder de la innovación. Nada más que con respecto quizás por la pregunta, porque fíjate que cuando nosotros estábamos partiendo, de hecho cuando armamos Startup Chile, con el ministro Fontaine, fuimos a recorrer, tuvimos esa conversación con los decanos, con el decano de la Escuela de Ingeniería de Stanford. Después yo me junté, no sé si estabas tú, Francisco, pero tuve una reunión con el que ahora es presidente de MIT, en ese minuto el vicerrector académico, Rafael Reich. En fin, tuve con muchas personas y a todos les decía lo mismo. Les decía, oye, ¿cómo lo hacen? No sé si para liderar la innovación o como que uno dice, bueno, obviamente, el decano de la Escuela de Ingeniería, todo esto está orquestado, ¿para qué decir MIT? Esto está planeado. Y le íbamos a preguntar a la persona que nosotros suponíamos, y lo primero que me decía, oye, la verdad, no sé. Yo no tengo idea. Yo lo único que sí sé, mi única pega, es traer a esta universidad a las mentes más brillantes que yo pueda encontrar. Y una vez que están acá, trato de proveerles de todos los recursos que ellos necesiten. Y los conectamos. Fíjate que me acuerdo que Stanford ya es tal el nivel de talento que están atrayendo a universidades, que las primeras semanas los alumnos, él nos contaba que había una feria en la cual los alumnos exponían sus proyectos y los académicos les iban a presentar sus investigaciones para ver si les servían. ¡Cáchate, pues! Esto es Stanford, o sea, esto fue el año 2010. Entonces, la cuestión es totalmente al revés. Las universidades, yo adoro las universidades, me encanta, hago clases, he estudiado no sé cuántos años, casi sospechosamente todos los años que he estudiado, pero las universidades yo no veo que sean una cuna del emprendimiento y que sea su misión, un eslabón súper importante, pero que liderar la innovación no lo tengo tan claro. Yo creo que el que lidera la innovación es el emprendedor o la emprendedora. Y como dije al principio, puede ser el académico, puede ser el oficial, o puede ser el empresario, o puede ser el artista, o puede ser, da lo mismo. Entonces yo creo que hoy día, en el fondo,
como decía el profesor mío en la universidad, también decía, mira, acá la innovación es como un tren, no sé cuál vagón es el más importante, pero el emprendedor es la locomotora. Porque alguien tiene que empujar esa cuestión, la energía inicial, para echarle para adelante, para que las ruedas se muevan, como dice ahora Tim Collins, este famoso académico, todo este concepto del flywheel, que dice acá al final las organizaciones son como una gran rueda y, y la gente cree que el flywheel es una cuestión liviana, que la tiráis a los 2 segundos, te convertiste en unicornio. No, eso es mentira. Si las organizaciones se demoran décadas, las empresas que perduran no aparecen de un día para otro. Y para que la rueda empiece a girar se necesita mucha fuerza y tenemos que estar todos empujando para el mismo lado y de repente empieza a mover y de repente. Pero para que ese movimiento ocurra y se acelere, tenemos que estar todos del mismo lado. Es mucho más colectivo. Entonces yo te diría eso, las universidades, por lo tanto, y eso no lo digo yo, y también coincidía el MIT, al final son espacios donde la creatividad ocurre. Y ellos son facilitadores quizás de esa creatividad. Yo creo que la universidad y la institución en general, que se vean más como facilitadores de la innovación, y vuelvo a lo que están haciendo, que me parece genial, el Avante, eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. Aquí el comandante Macay y la gente que esté detrás del Avante, lo que están diciendo es decir, ¿sabes qué? En verdad yo reconozco que no me las sé todas, así que, por favor, si alguien tiene una idea mejor que las que tenemos, cuéntenmela. Y si es buena, les vamos a dar un premio. Oye, te hemos quitado ya 1 hora de tu tiempo y para ir cerrando justamente un comentario acerca de emprendimiento basado en ciencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como algo distinto a lo que tú has hecho? ¿Lo ves como un primo hermano o en tu visión son lo mismo? O sea, lo que pasa es que eso depende del emprendedor. O sea, de mí es difícil que venga un emprendimiento vía en ciencia, porque no soy científico. Entonces, ¿qué es lo que sale de mí o de la gente con la que yo interactúo? Son plataformas eficientes, de alto valor de interacción. Entonces, para educación se llama ICLAS, para crédito se llama Cumplo, para filantropía se llama el G100, etc. No busquemos tanto apellido. Al final, todos los proyectos requieren a un emprendedor, o emprendedores o emprendedoras, ¿no es cierto?, que son es el porfiado, el que le va a echar para adelante, el que está obsesionado, el que tiene una motivación por sobre el promedio, o quizás porque no tiene ninguna otra cuestión mejor que hacer, como me dijo un amigo mío, da lo mismo, pero hay alguien que está empujando, y el problema que vas a resolver, si es un problema muy sofisticado, naturalmente que va a requerir una ciencia nueva, entendiendo por ciencia algo nuevo, complejo, que no existe, pero quizás que no la necesite. Si el problema es complejo, ese emprendimiento además va a necesitar ciencia, naturalmente. Ahora, que el emprendimiento, por el hecho de ser basado en ciencia, sea tan distinto a los otros, no me parece. Naturalmente que sí en términos de plazo, el modelo de negocio, es mayor el riesgo, porque realmente la incertidumbre es mucho más grande. Ahora, seguramente, a mayor incertidumbre, mayor retorno, por lo tanto, por eso que hay gente, en fin, pero hay ciertos patrones que tienen que estar presentes en todas partes. O sea, la ciencia por sí sola, o el emprendimiento por sí sola, o la operación por sí sola, nada por sí solo va a llegar a ningún lado. Entonces no creamos que porque algo que, fíjate que yo acabo de llevar a unos amigos que están levantando plata, que son de los tipos más inteligentes que yo conozco, en una empresa de inteligencia artificial, pero ellos reconocen como una debilidad hoy día que está demasiado cargado al tema científico, y precisamente uno de los desafíos que tienen ellos hoy día es fortalecer todo su equipo comercial. Y lo mismo pasa a cada lado, por lo tanto al final yo creo que hay que buscar el equilibrio correcto. Y eso solamente nuevamente lo van a encontrar si es que tenéis claro cuál es el problema, cuál es el usuario, y cuál es el plan. Y un plan, ojalá lo más detallado posible y con recursos que estén bien estimados.
con ciencia o sin ciencia, que se te acabe la plata, vaya a llorar igual, po. Y si tenéis demasiada plata, probablemente no vas a llegar muy lejos, porque te vas a poner a gastar plata en puras tonteras, po. Efectivamente. Oye, súper, quería agradecerte, Nicolás, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tantas impresiones. Mucha suerte en lo que viene para adelante, en lo que tengas planeado. Y bueno, bienvenido a casa nuevamente como oficial de la Reserva de la Armada. Vamos a tener inversiones posteriores. Así es que eso, no sé si quieres agregar algo para ir cerrando. No, nada, encantado, demasiado agradecido, siempre disponible para la Armada, para ustedes. Y nada, pues, ojalá que avísenle a quien sea que lleva el que lleva el cuadernito o la agenda para que anote este puntito a ver si llego a teniente segundo de aquí a un año. Ya, que me sumo unos puntos en mi carrera, en el ascenso. No, excelente. Muchas gracias y los felicito y nada, pues, siempre disponible para lo que quieran. Ya para ir, muchas gracias, mi comandante, por la conversación. Nicolás, sin lugar a dudas, si esto hubiese sido presencial, probablemente ya estaríamos todos aplaudiéndote, porque muy entretenida la conversación contigo. Te agradecemos la soltura con la que nos hablaste en buen chileno y bien claro de cómo son las cosas, sin tantos términos rebuscados, así que muchas gracias, porque eso es un mensaje súper directo. Bueno, y dejarlos ya a todos invitados nuevamente, a nuestros espectadores, para primero vuelvan a estar con nosotros el próximo martes. Todavía tenemos más invitados de este tremendo calibre como el de Nicolás. Y además sumarse a nuestras redes sociales. Recuerden entrar a nuestra web, descargar las bases del concurso de Innovación Abierta. Mañana tenemos un webinar informativo respecto de las bases, por si tienen dudas, si quieren postular, si son empresas, si son personas, etcétera. Todo ese tipo de dudas las vamos a estar conversando mañana, así que inscríbanse en el webinar informativo del Desafío Avante 2020. Y bueno, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, mi comandante, nuevamente por estar con nosotros este día martes. Así es que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, que le vaya bien. Gracias. Chao, Nico. Soy vida, desde antes de que existiera la propia vida. Soy fuerza, y rujo desde las entrañas de la misma tierra. Soy quien se rompe, quien estalla, quien se postra ante ti, quien estuvo antes de que tú llegaras, y quien estará cuando te marches. Soy quien conocerá a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, quien les marcará el rumbo. Soy quien les mostrará los espacios eternos y las líneas infinitas allá en el horizonte. Soy el aire que respiras, el sol que ciega tus ojos, la brisa que te roza en la piel. Soy el poder de alimentarte, de transportarte, de proveerte de futuro. Soy todo lo que esperas que sea. Y aún soy más. Ocupo tanta superficie del planeta que no serías capaz de imaginar. Y albergo tanta nueva vida, nuevas especies animales y ecosistemas que no alcanzarías a comprender. Estoy en las 2/3 partes del mundo en el que habitas. Soy la inmensidad que no puede calcularse. Soy tu mayor grandeza. Y estoy aquí, por ti, desde antes que tú llegaras. Y seguiré aquí después de que te marches, si es que lo permites. Soy tu desafío, el de salvarme y velar por mí, el de vigilarme, controlarme y mantenerte alerta, el de protegerme y prevenirte, el de luchar por mí. Soy el desafío de que me salves, para salvarte tú. ¿Te importo? ¿Te importa el mar que tranquilo baña tus costas? He venido a desafiarte, a pedirte que des un paso al frente y formes parte, porque soy tu mayor grandeza. Y estoy aquí por ti. ¿Y tú? Avante, enfrenta el desafío.